Buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutos mientras asiste un poco más de personas, por lo que apenas acabo de terminar la tutoría que tenían a las 2 de la tarde. Entonces vamos a esperar un momento, por favor. Por favor, me confirman si me escuchan bien. Ok, perfecto. Bueno, mientras tanto les voy a compartir pantalla. Listo, me confirman si ahí ya se ve el texto que le estoy compartiendo. Ok, esperemos un minutico más para que lleguen más asistentes. Bueno, vamos a dar inicio a esta nueva tutoría de la Olimpiada de Química. Muy buenas tardes para todos. Hoy vamos a continuar hablando de las propiedades de las sustancias. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre la clasificación de estas propiedades. Rápidamente, las propiedades de las sustancias las podemos clasificar en dos grandes grupos, que son las propiedades físicas y las propiedades químicas. Pero independiente de que tengamos una propiedad física o una propiedad química, las podemos clasificar también en propiedades intensivas y propiedades extensivas. Tenemos que cuando hablamos de propiedades físicas, estamos hablando de propiedades las cuales podemos medir y observar sin que tengamos un cambio ni en la composición ni en la identidad de una sustancia. O sea, no hay transformaciones de una sustancia en otra, como ocurre con todos los cambios de estado, como el punto de fusión, punto de ebullición, o propiedades como la densidad de una sustancia, que no depende de, o no implica pues una transformación de una sustancia en otra. Cuando hablamos de propiedades químicas, acá sí es necesario que ocurra un cambio, tiene que ocurrir una reacción, una transformación química en la cual una sustancia se convierte en otra, lo que implica que tiene que haber cambios en la composición del sistema, como en un proceso de combustión donde tenemos una sustancia que se quema y se transforma en CO2 y agua principalmente, o en una reacción de descomposición, sea por ejemplo una descomposición térmica que a medida que vamos calentando un sistema, este se va transformando, rompiendo algunos enlaces y generando algunos productos de menor tamaño.
Y es tanto las propiedades físicas como las propiedades químicas pueden ser intensivas o pueden ser extensivas. Cuando hablamos de propiedades intensivas, estamos hablando de propiedades que no dependen de la cantidad de sustancia. Entonces, si no depende de la cantidad de sustancia, eso quiere decir que las propiedades intensivas no son aditivas. Por ejemplo, la densidad, la temperatura de una sustancia. Yo mezclo dos volúmenes de agua que están a la misma temperatura, dos recipientes, cada uno tiene agua a 25 grados centígrados. Cuando los mezclo, pues la temperatura final no es 50 grados centígrados, sino que será la misma temperatura, no es aditiva. Lo mismo la densidad, no importa si yo tengo una pequeña cantidad de una sustancia o una cantidad muy alta, su densidad es la misma. Y las propiedades extensivas son lo contrario, son propiedades que sí dependen de la cantidad de sustancia que tenemos, por lo tanto, esos valores son aditivos. Por ejemplo, la masa. Si yo tengo 10 gramos de una sustancia y los mezclo con 20 gramos de la misma sustancia, pues al final tengo 30 gramos, por lo que son propiedades aditivas. Bueno, en la etapa final que se acerca de la Olimpiada de Química, los ejercicios que ustedes van a encontrar van a ser ejercicios que están asociados a un contexto para darles o mostrarles ejemplos en los cuales ustedes pueden ver que la química está aplicada en la vida cotidiana. Por ejemplo, en este texto, es un texto que habla sobre polímeros y plásticos. El texto nos dice que aunque existen algunos polímeros naturales como la celulosa, la mayoría de los polímeros son sintéticos, los que conocemos como plásticos comúnmente, donde un polímero se puede definir como una sustancia química formada por cadenas largas compuestas de una unidad repetitiva, un monómero. Esa unidad repetitiva le proporciona ciertas propiedades al material, lo que hace que algunos polímeros sean transparentes, otros son opacos, algunos son rígidos, otros son flexibles y en general muchas diferentes propiedades según el material que se quiera obtener. Entonces los plásticos que se obtienen pues, a través de procesos de polimerización se pueden obtener a partir de muchos materiales. Sin embargo, la mayoría de los plásticos que utilizamos se obtiene a partir de derivados del petróleo. Por lo tanto, un polímero puede contener fácilmente miles de átomos y su masa molar puede ser del orden hasta de 1.000.000 de gramos por mol. Ya depende de cuántas veces se repite el monómero que forma esa unidad repetitiva que está presente en el polímero. Asociado entonces con el tema de polímeros, vamos a ver algunas preguntas. Por ejemplo, entre los muchos polímeros que existen, uno de ellos es el polietileno, que el polietileno es un polímero sólido que se obtiene a partir de un compuesto gaseoso como es el etileno. El etileno en realidad pues es el nombre común para el compuesto que conocemos como eteno, que son dos grupos CH2 unidos por un enlace doble. Y en la reacción de polimerización se combinan N moléculas de etileno para formar el polietileno. Entonces, si ustedes ven acá en el polietileno, en la fórmula del polietileno, está el CH2-CH2, o sea, estos dos grupos CH2 enlazados se repiten N veces. Ese número N entonces puede tomar valores muy grandes. Nos preguntan si la masa molar del polietileno comúnmente está entre 10.000 y 100.000 gramos por mol. Entonces nos dicen cuáles son los valores mínimo y máximo que puede tomar N aproximadamente. Entonces, para encontrar aproximadamente cuánto vale N en el polietileno. Entonces, pues el polietileno en realidad no es una sustancia con una masa molar fija, constante. Ustedes saben que, por ejemplo, el agua, sabemos cuál es su masa molar, la podemos calcular a partir de la masa molar del hidrógeno y del oxígeno. El
etileno, el etileno es el nombre común, el nombre en realidad sería el eteno, es un compuesto que podemos calcular fácilmente su masa molar. Entonces la masa molar del eteno, si la podemos calcular, entonces tenemos la masa molar del eteno sería igual vemos que tiene dos átomos de carbono, entonces sería 2 veces multiplicado por la masa molar de cada átomo de carbono, que son 12 gramos por mol, más el eteno tiene 2 y 2, 4 átomos de hidrógeno, entonces 4 multiplicado por la masa molar del hidrógeno, que aproximadamente es 1 gramo por mol. Eso nos da que la masa molar del eteno son 28 gramos por mol. Entonces, así tenemos la masa molar del eteno, que es una masa molar única. Mientras en un polímero, el polietileno, el número N el N veces la unidad repetitiva que aparece ahí, en el proceso de síntesis puede tomar un número de muy variables. Entonces, las masas molares de los polímeros en realidad son masas molares promedio, porque vamos a tener una mezcla de muchas moléculas en las cuales el número N va a tener diferencias. Entonces, si en promedio yo tengo que la masa molar del polietileno es 10.000 gramos por mol, entonces lo que podemos ver es cuántas veces está presente el eteno en una molécula de polietileno que tiene una masa molar de 10 gramos por mol, de 10.000 gramos por mol. Entonces sería el valor mínimo de N, o sea, N, el valor mínimo que podría tener en ese rango entre 10.000 y 100.000 gramos por mol, lo podemos calcular como la masa molar del polietileno y lo dividimos por la masa molar del eteno. Entonces, de esa manera podemos ver cuántas moléculas de eteno se requieren para construir esa molécula de polietileno. Entonces, si la masa molar del polietileno es 10.000 gramos por mol, que serían 10.000 gramos por mol, y eso lo dividimos entre la masa molar del eteno, que la acabamos de calcular que son 28 gramos por mol. Lo que tenemos ahí es que pues podemos cancelar las unidades, moles con moles, gramos con gramos, y de esa forma, si hacemos este cálculo, 10.000 dividido 28 nos da aproximadamente 357. O sea que la molécula del polietileno va a tener 357 monómeros aproximadamente, si su masa molar es de 10.000 gramos por mol. Ahora, en el otro extremo, que nos están preguntando si esa masa molar está en un rango entre 10.000 gramos por mol y 100.000 gramos por mol. Entonces, cuando la masa molar vale 100.000, ahí tendríamos como el valor máximo que tomaría N en la molécula del polietileno, y lo podemos calcular de la misma forma. El valor de N, o el número de veces que aparece el monómero, el valor máximo que va a tener según esa masa molar que nos están dando, que es una masa molar de 100.000 gramos por mol. Entonces va a ser pues la masa molar del polietileno, que en este caso nos dicen que son 100.000 gramos por mol, dividido la masa molar del eteno, que son 28 gramos por mol. Entonces, de nuevo, aquí podemos cancelar gramos con gramos, podemos cancelar moles con moles, y lo que hacemos es calcular 100.000 dividido 28, nos da, redondeando, aproximadamente un valor máximo de N de 3.571. Entonces, eso quiere decir que en ese sistema vamos a tener para
el polietileno con la masa molar mínima que está en ese rango, que es de 10.000 gramos por mol, el valor de N, que va a ser el valor mínimo que tomaría N, serían 357 unidades del etileno, de ese monómero, y en el valor más alto de la masa molar que tiene el polietileno, que son 100.000 gramos por mol, N valdría 3.571, entonces tendríamos 3.571 veces el monómero del etileno. Aproximadamente, pues redondeando de esa forma. Entonces, así podemos estimar más o menos el número de veces que está presente el monómero en este polímero que se llama polietileno. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Bueno, en el chat no veo comentarios, entonces, bueno, eh, este era un cálculo relativamente sencillo, simplemente es estimar según la masa molar del polímero cuántas unidades de monómero puede tener, conociendo la masa molar de cada monómero. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. En el siguiente ejercicio nos dicen, continuando con el ejemplo del polietileno, nos hablan de la densidad del polietileno. Nos dicen que aproximadamente la densidad del polietileno es 0.8 gramos por mililitro. Nos piden determinar cuál es el volumen que ocupará 1 kilogramo de este material. Eso por un lado. Entonces nos preguntan cuál será ese volumen. Luego nos dicen además el etileno o eteno a condiciones normales es un gas incoloro en el cual, asumiendo que se comporta como un gas ideal, nos preguntan qué volumen ocupará 1 kilogramo de esa sustancia. Entonces, el volumen de 1 kilogramo de el etileno gaseoso. Bueno, entonces, inicialmente vamos a trabajar con el polietileno. Entonces, sabemos que del polietileno nos dicen que tenemos 1 kilogramo. Entonces, la masa de polietileno es 1,0 kilogramos. Y la densidad podemos representar con la letra D minúscula, es de 0,80 gramos por mililitro. Sabemos que la densidad, representándola con la letra D minúscula, densidad lo podemos calcular como masa sobre volumen. Como nos están pidiendo calcular un volumen, entonces tenemos que despejarlo. El volumen que está acá dividiendo pasa al otro lado del igual a multiplicar y quedaría volumen multiplicado por densidad. Entonces, desde acá nos quedaría volumen multiplicado por densidad es igual a masa. Pero como queremos calcular el volumen, la densidad, como está multiplicando el volumen, la paso al otro lado del igual a dividir. Entonces, desde acá, el volumen va a ser igual a la masa dividido la densidad. Entonces, ese volumen de polietileno, ese volumen de polietileno sería igual a la masa, que dijimos que es 1,0 kilogramos, dividido la densidad, que es 0,80 gramos por mililitro. Aquí tenemos una situación que debemos resolver, y es que en el numerador tenemos kilogramos y en el denominador tenemos gramos. Por lo tanto, esas unidades no las podemos cancelar, pero podemos usar un factor de conversión para convertir kilogramos a gramos. Entonces multiplicamos esto por un factor de conversión que nos dice que 1000 gramos es equivalente a 1 kilogramo. Entonces, cuando yo hago esa conversión, con ese factor de conversión, puedo cancelar kilogramos con kilogramos, puedo cancelar gramos con gramos, y estas unidades que están en el denominador de un denominador me van a pasar al numerador.
Por lo tanto, haciendo este cálculo, nos quedaría 1 por 1000 dividido 0,8. Eso nos da 1250 mililitros. Si ese es un número muy grande y no lo queremos trabajar en esas unidades, podemos usar otro factor de conversión. Podemos multiplicar por 1 litro, que tiene 1000 mililitros. De esa forma se nos cancelan las unidades de mililitros y haciendo el cálculo nos queda que el volumen del polietileno, va a ser igual a 1,25 litros. Entonces, de esa forma podemos calcular la densidad de ese polímero, que es un sólido a temperatura ambiente. Luego nos dicen que el etileno, que es un gas a condiciones normales, aquí es importante ese dato que nos dicen condiciones normales. Cuando estamos hablando de condiciones normales, estamos hablando de una temperatura ambiente y una presión de una atmósfera. Y temperatura ambiente en promedio se utiliza 25 grados centígrados. Entonces nos piden calcular cuál es el volumen de 1 kilogramo de esta sustancia. Si asumimos que el gas se comporta como un gas ideal a condiciones normales de una atmósfera de 25 grados centígrados, entonces tenemos, si se comporta como un gas ideal, podemos decir que se cumple la ecuación de estado del gas ideal, que es P por B igual a nRT. Presión por volumen es igual a las moles por R, que es la constante de los gases, por la temperatura. Desde acá, pues podemos despejar el volumen, donde el volumen va a ser igual a las moles por la constante R de los gases por la temperatura en Kelvin dividido la presión a la que se encuentra ese sistema. Entonces sabemos que nos dicen que es 1 kilogramo de etileno. Entonces podemos calcular el volumen de etileno va a ser igual a las moles, pero el problema no nos está dando directamente las moles, nos está dando la masa, pero las moles son proporcionales a la masa. Entonces tenemos, si yo tengo 1,0 kilogramos de etileno, lo multiplico conociendo la masa molar, que ya en el ejercicio anterior la habíamos calculado. La masa molar del etileno son 28 gramos por mol. Entonces yo puedo multiplicar por una mol que pesa 28 gramos. Entonces, teniendo en cuenta la masa molar, podemos calcular a partir de 1 kilogramo de sustancia que tenemos, podemos calcular las moles. El problema es que acá la masa está en kilogramos y la masa molar está en gramos por mol. Entonces debemos usar un factor de conversión donde tenemos que multiplicar acá por 1000 gramos, que tiene 1 kilogramo. Por lo tanto, desde acá ya tenemos en todo ese paréntesis, se nos cancela kilogramos con kilogramos, gramos con gramos y nos queda moles. Entonces todo ese paréntesis es las moles de sustancia. Eso lo multiplicamos por la constante R de los gases, que es 0,082 atmósferas por litro dividido mol Kelvin. Y todo eso multiplicado por la temperatura. Recuerden que la temperatura a condiciones normales es 25 grados centígrados, que para convertirlo a Kelvin, entonces sería 25 más 273,15. Todo esto me da una temperatura en Kelvin. Y por último, aquí me falta, todo esto lo tengo que dividir por la presión. Me falta dividir por la presión. Entonces acá en realidad el igual debería estar por acá. Y todo eso lo dimos por la presión, que a condiciones normales es una presión de una atmósfera. Acá entonces podemos cancelar, como ya les había comentado hace un momento, podemos cancelar gramos con gramos
kilogramos con kilogramos. Todo este primer paréntesis me queda en moles. La constante R de los gases tiene moles en el denominador, por lo tanto puedo cancelar con estos moles del numerador. La constante R tiene unidades de Kelvin en el denominador y por acá tenemos también las unidades de Kelvin en el numerador, se cancela. En el denominador tenemos atmósferas y en el numerador también tenemos atmósferas, entonces este también lo podemos cancelar. Luego de cancelar todas esas unidades, vemos que la única unidad que nos queda sin cancelar es unidades de litros, que corresponde a una unidad de volumen, que es lo que estamos calculando. Entonces, para un kilogramo de etileno, ese volumen de etileno, haciendo ese cálculo, ustedes lo pueden comprobar en sus calculadoras. Haciendo este cálculo, el resultado nos da que ese gas ocupa 872,7 litros. Entonces, acá podemos calcular, o perdón, podemos comparar el volumen que ocupa un kilogramo de polietileno sólido, que es 1,25 litros, lo podemos comparar con el volumen que ocupa un kilogramo de etileno gaseoso. Entonces vemos que hay diferencias significativas en el volumen que ocupa el sólido comparado con el volumen que ocupa el gas. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Alguna duda? Pueden escribir por el chat o pueden encender también el micrófono. Bueno, no veo preguntas en el chat, por lo tanto, entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio está precisamente asociado con esos volúmenes, donde vimos que el volumen que ocupaba el, el, el polietileno sólido era mucho menor al volumen que ocupa el polietileno, el etileno gaseoso. Entonces, en esta tercera pregunta nos dicen, ¿cómo se puede explicar la diferencia en el volumen que ocupa el polietileno y el volumen que ocupa el etileno? Si se tiene la misma masa, la misma cantidad de sustancia en kilogramos, acabamos de hacer el cálculo, 1 kilogramo de polietileno sólido y 1 kilogramo de etileno gaseoso. Si ambas están a condiciones normales, si ambas están a 25 grados centígrados y una atmósfera. Entonces resulta que ahí tenemos que comparar los estados en los que pueden estar esas sustancias. Como vemos, el polietileno es un sólido, por lo tanto, si yo tengo un recipiente que contiene polietileno, entonces pongamos que por acá tengo 1 kilogramo de polietileno, entonces las moléculas del polietileno van a estar muy cercanas unas a otras. Entonces en el polietileno, pues las moléculas son alargadas, entonces va a tener unas moléculas, van a tener una geometría pues lineal, donde van a estar muy cercanas unas de otras. Entonces si cada una de estas líneas que estoy acá dibujando es una molécula del polietileno, recuerden que esas moléculas, la unidad, el monómero se repite un número muy grande de veces, entonces tiene una geometría aproximadamente lineal. En el sólido, la distancia que hay entre las diferentes moléculas del polietileno, la distancia es muy poca, las moléculas van a estar compactadas, van a estar muy cercas unas de otras, lo cual es muy distinto a lo que ocurre en un gas. Este polietileno, entonces, como les digo, es un sólido. Si yo comparo con el etileno, resulta que el etileno es un gas. Entonces, el etileno yo no lo puedo tener en un recipiente abierto. El etileno lo tengo que tener en un recipiente cerrado.
porque el etileno, por ser un gas, sus moléculas van a ser, pues obviamente más pequeñas, tienen una masa molar mucho más pequeña que el polietileno y las moléculas van a estar muy separadas unas de otras. Entonces, en los gases siempre las distancias entre las moléculas van a ser mucho más grandes que las distancias entre las moléculas de un sólido, incluso en un líquido. En un líquido, las distancias entre las moléculas también son mucho menores a un gas, pero en un líquido la distancia intermolecular es ligeramente mayor a la distancia que hay en un sólido. Por lo tanto, pues la explicación está basada en las distancias entre moléculas. Aquí tenemos distancia pequeña entre moléculas para el polietileno, mientras que aquí tenemos una distancia grande entre moléculas. Esa va a ser la explicación que podemos usar para la diferencia tan grande que tenemos en el volumen que ocupa una misma cantidad de sustancia a las mismas condiciones de presión y temperatura. Si comparo una sustancia sólida con una sustancia gaseosa. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Bueno, si no hay preguntas, procedemos con el siguiente ejercicio, en el cual nos dicen que las propiedades de ese polímero, las propiedades del polietileno, dependen de qué tan ramificada sea la cadena del polímero. Como les digo, el polímero tiene una unidad repetitiva, que esa unidad repetitiva puede crecer en una forma muy lineal o en algunas ocasiones puede crecer con ramificaciones. Entonces resulta que se va a obtener un polietileno de alta densidad cuando no hay ramificaciones y se obtiene un polietileno de baja densidad cuando la cadena es muy ramificada. Entonces nos preguntan cuál de estos dos tipos de polietileno tendrá un mayor punto de fusión. O sea, cuál va a requerir una temperatura más alta para pasar de estado sólido a estado líquido. Y nos piden que expliquemos esta respuesta con argumentos químicos. Entonces resulta que sabemos que en el polietileno tenemos un CH3 enlazado a CH2, está enlazado a CH2, está enlazado a CH3 y el grupo CH2, que está en el medio, que está encerrado entre paréntesis, es el que se repite n veces. Entonces, si yo tengo un polietileno donde esa unidad repetitiva, ese monómero, se repite n veces, que n puede tener un número muy alto, si se repiten en forma lineal, sin ramificaciones, entonces las moléculas van a estar más cercanas unas de otras y van a tener un mayor ordenamiento. Entonces, si es lineal, entonces las moléculas que yo voy a tener van a ser lineales, con una geometría lineal, y yo las voy a poder ubicar mucho más cercanas unas de otras. Entonces va a tener unas fuerzas de atracción entre ellas más altas y una área de contacto también mucho mayor de unas moléculas con otras. Mientras que si yo tengo el polietileno ramificado, lo voy a poner con otro color, el polietileno ramificado, entonces voy a tener unas ramificaciones donde tengo puedo tener una serie de ramificaciones en las moléculas donde podemos tener
que puede tener muchas, cada molécula puede tener muchas ramificaciones o puede tener pocas, donde en la molécula, al estar ramificada, nuestro sistema va a tener un grado de orden menor en el sistema ramificado cuando lo comparo con el sistema lineal. Entonces, al tener un menor grado de orden y debido a las ramificaciones, las moléculas van a estar un poco más separadas unas de otras y vamos a tener una menor área de contacto de unas moléculas con otras. Entonces, para pasar de estado sólido a estado líquido, entonces yo necesito aplicar temperatura a estos sistemas para poder fundirlos, para poder llevarlos a estado líquido. ¿Qué pasa? Aquí tenemos una alta área de contacto entre moléculas, mientras que en el ramificado tenemos baja área de contacto. Además, aquí tenemos distancia corta entre moléculas. Aquí tenemos una distancia mayor entre las moléculas. Por lo tanto, aquí vamos a tener una mayor atracción entre moléculas y aquí vamos a tener una atracción menor entre las moléculas. Por lo tanto, cuando hay una mayor fuerza de atracción entre las moléculas, para yo convertir estado sólido a estado líquido, voy a necesitar una mayor temperatura. Entonces, aquí voy a requerir una temperatura de fusión, una temperatura de fusión alta, mientras que en el ramificado vamos a tener una temperatura de fusión baja. Requiero aplicarle menos energía al sólido que está compuesto por el polímero ramificado. Necesito aplicarle menos energía para separar un poco más las moléculas y que cambie de estado sólido a estado líquido. ¿Alguna pregunta sobre ese ejercicio? Bueno, procedemos con el siguiente ejercicio. Igual en cualquier momento que tengan alguna duda, me pueden interrumpir para resolver sus inquietudes. Bueno, estas otras preguntas también están asociadas a un pequeño texto, un párrafo, hablando también del tema de los polímeros, donde pues se sabe que actualmente se producen cantidades industriales de diferentes plásticos pues, para un gran número de aplicaciones a través de procesos de bajo costo. Esto ha hecho que los materiales poliméricos se usen indiscriminadamente, generando a diario cantidades enormes de basura. El uso sin control de este tipo de materiales se ha convertido en un problema ambiental que requiere acciones inmediatas para hacer un uso adecuado de ellos, ya que actualmente se estima que solo se recicla un porcentaje muy bajo del plástico desechado a nivel mundial. El porcentaje de plástico que se recicla es menos del 20% de la cantidad de plástico que usamos a diario. Entonces, con base en esto, nos preguntan, por ejemplo, nos dicen, se quiere producir polietileno y se tiene un recipiente de 1 litro de etileno a 10 atmósferas de presión y temperatura ambiente. Nos preguntan cuál es el número máximo de moléculas de monómero que hay en el recipiente a partir del que se quiere obtener polietileno si su pureza es del 95%. Entonces, primero que todo, pues tenemos un recipiente de
un litro, tenemos un volumen de 1 litro que contiene la sustancia gaseosa etileno a una presión de 10 atmósferas y temperatura ambiente, o sea, está a 25 grados centígrados. Por lo tanto, como sabemos que el etileno es un gas, asumiendo un comportamiento de gas ideal, podemos utilizar la ecuación de estado del gas ideal donde P por V es igual a nRT. Desde acá podemos despejar las moles de sustancia. Podemos saber cuántas moles de etileno están presentes en ese recipiente, donde en moles va a ser igual. R y T que está multiplicando las moles las pasa al otro lado del igual a dividir. Entonces las moles van a ser iguales a la presión por el volumen dividido RT. O sea que esto va a ser igual. La presión sabemos que es 10 atmósferas. Entonces tenemos 10 atmósferas de presión. Multiplicado por el volumen, es un recipiente de 1 litro. Todo eso viene dividido por R, que es la constante de los gases, que es 0,082 atmósferas litro dividido mol Kelvin. Y eso multiplicado por la temperatura, que la temperatura es temperatura ambiente, o sea, 25 grados centígrados, pero la debemos convertir a Kelvin, entonces le sumamos 273,15. Y esto nos queda en Kelvin. Aquí entonces podemos cancelar atmósferas en el numerador con atmósferas del denominador, litros en el numerador con litros en el denominador, y puedo cancelar estos Kelvin con los otros Kelvin que los están dividiendo. Y la única unidad que nos queda aquí sin cancelar es la unidad de moles, que como está en el denominador de un denominador, en la respuesta pasa al numerador. Haciendo este cálculo nos da 0,4092 32 moles. Pero esos serían moles de etileno, asumiendo que el gas está puro. Resulta que en el ejercicio nos dicen que el gas no está puro. En el ejercicio nos dan que la pureza es del 95%. O sea que de todas las moles de gases que hay en ese recipiente, el 95% corresponde a etileno. Por lo tanto, podemos calcular las del número total de moles de gases que hay en ese recipiente. Podemos calcular que las moles de etileno van a ser iguales a 0,409232 moles multiplicado por 95 sobre 100. Eso nos da que con esa pureza del 95%, las moles de etileno en realidad van a ser 0, ustedes lo pueden verificar en la calculadora, 0,388771 moles. Listo, entonces ya tenemos las moles de etileno, pero nos están preguntando el número máximo de moléculas de monómero que hay en ese recipiente. Entonces, en esas moles de etileno queremos saber cuántas moléculas hay. Para poder calcular el número de moléculas de etileno, eso va a ser igual. Partimos del número de moles, que es 0,388771 moles, y tengo que, para convertir moles a moléculas, tengo que usar un factor de conversión que es el número de Avogadro, donde en el número de Avogadro sabemos que 6,02 por 10 a la 23 moléculas equivalen a una mol. Por lo tanto, desde acá yo puedo cancelar moles con moles y el resultado me va a quedar en moléculas. Por lo tanto, las moléculas
de etileno van a ser, haciendo este cálculo que lo pueden pues, verificar en la calculadora, el resultado va a ser que tenemos 2.3404 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, ese número, esta es la cantidad de moléculas de etileno que hay presentes en el sistema. Y si ese es el número de moléculas que hay, como el etileno es el monómero que se emplea para generar el polietileno, el número de moléculas de etileno va a ser igual al número de moléculas de monómero. Entonces, este es el número de moléculas de monómero. Ese es el número de moléculas del monómero que vamos a tener al interior de ese recipiente que podemos utilizar para producir polietileno. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre ese ejercicio? Bueno, si no hay preguntas, procedemos con el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos dicen que hay una playa que está con la arena de la playa está contaminada con residuos de plásticos que se encuentran en grandes cantidades de partículas de polietileno que están mezcladas con la arena. Nos piden proponer una forma en la que se podrían separar fácilmente esas partículas para limpiar la arena de la playa, teniendo en cuenta las diferencias en la densidad. Pues sabemos que en los plásticos y en los polímeros, como el polietileno, cuando los ponemos en el agua, debido a que la densidad es menor que la densidad del agua, el polímero flota. En un ejercicio anterior utilizamos la densidad del polietileno, donde la densidad del polietileno era aproximadamente igual a 0,80 gramos por mililitro. Esto es menor que la densidad del agua, donde la densidad del agua es aproximadamente 1,0 gramos por mililitro. ¿Eso qué quiere decir? Que el polietileno, cuando está en contacto con el agua, queda en la parte superior, queda flotando por ser menos denso. Mientras que la densidad de la arena, pues todos sabemos que cuando vamos a la playa y llegan las olas a la playa, la arena no queda flotando en la parte superior del agua, la arena se va para el fondo. Entonces la densidad de la arena es mayor que la densidad del agua. Entonces, si nos piden proponer una forma o un procedimiento sencillo para separar fácilmente las partículas de polímero y limpiar la playa, una posibilidad sería tomar un recipiente, pues recipientes lo suficientemente grandes, estos recipientes llenarlos con agua y tomar la mezcla de arena con polímeros. Y por acá tenemos una mezcla de arena más polímero, puede ser polietileno, y tomar esa mezcla de arena y polímero y llevarlo a unas canecas de agua, donde lo que vamos a ver es que el polímero, el polímero va a quedar en la superficie, va a quedar flotando. Este va a ser el polímero, queda flotando por ser menos denso que el agua, y en el fondo va a quedar todas las partículas de la arena.
Entonces, de esa forma podemos retirar la parte superior donde está el polímero flotando, lo podemos separar y luego la arena llevarla nuevamente limpia a la playa. Entonces sería una forma simple, sencilla, en la cual se podría limpiar la playa. Sin embargo, pues requeriría el suficiente tiempo para llevar la mezcla de arena y polímero a unas grandes canecas de agua donde podamos separarlo. Bueno, esto aprovechando diferencias en propiedades de esas sustancias como lo es la densidad. Bueno, vamos a proceder al siguiente ejercicio. En este ejercicio nos dicen que el polietileno de alta densidad es insoluble en agua, pero podría ser soluble en algunos hidrocarburos. Nos preguntan, a partir del conocimiento de la estructura molecular del polietileno, cómo podemos explicar este comportamiento. Entonces sabemos que el polietileno es CH3 enlazado a un grupo CH2, CH2. Este grupo de CH2, CH2 se repite n veces y se une a un grupo CH3. Entonces vamos a tener que el CH2CH2, recuerden, habíamos hablado hace un momento que el polietileno de alta densidad es el que el polímero no está ramificado. Entonces, si ese polímero se repite n veces, pues vamos a tener una estructura del polímero, nos damos ejemplo CH3 y una cadena pues lineal muy larga, pues recuerden que en toda esa cadena se repite muchas veces el monómero, se repite muchas veces y termina en el grupo CH3. ¿Eso qué quiere decir? Que ese el polietileno es no polar. Mientras que el agua, si ustedes recuerdan la estructura del agua, el agua tiene una estructura en la cual tenemos hidrógeno enlazado a oxígeno, enlazado a hidrógeno, y no es lineal, forma un ángulo. Entonces, esa geometría que no es lineal en el agua hace que el agua es polar. Y recuerden que las sustancias se solubilizan en compuestos que tengan polaridad similar. Entonces, sustancias polares se solubilizan en sustancias polares y sustancias no polares se solubilizan en sustancias no polares. Por eso el polietileno y el agua, como el polietileno no es polar y el agua es polar, son insolubles, no tienen afinidad. Sin embargo, el polietileno podría ser soluble en líquidos de hidrocarburos que sean también no polares. Por ejemplo, el benceno. Si ustedes tienen benceno, el benceno tiene carbono, 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 tiene 6 carbonos formando un ciclo y cada carbono está unido a un hidrógeno. Bueno, este carbono es también un CH, aquí tiene una CH, CH. Entonces, la simetría de la molécula implica que esta molécula es no polar. Entonces, el benceno es un líquido, bueno, aquí me faltó plantear unos enlaces dobles que puede tener el sistema, esos enlaces dobles van a estar pues deslocalizados y pueden rotar al interior del ciclo, pero por la simetría de la molécula es una molécula no polar. Entonces, cuando tenemos que el polietileno es no polar y un líquido como el benceno, esto es benceno, el benceno por su estructura molecular también es no polar, esas sustancias por tener una polaridad similar, por ser ambos no polares, es muy probable que sean solubles en ellos. Por lo tanto, ese polietileno podría ser soluble en un hidrocarburo no polar como lo es el benceno. Bueno, y vamos a pasar
al último ejercicio. En este último ejercicio nos dicen que una opción que se ha empleado para eliminar residuos plásticos es llevarlos a un horno y quemarlos, aunque esto no es recomendable porque se generan unos gases tóxicos. Pero si asumimos que ocurre una combustión completa, ya recuerden que la combustión es una propiedad química en la cual hay una transformación de unas sustancias en otras, nos preguntan, diga cuáles serían los productos esperados y determina la cantidad de moles de cada uno de los productos que se obtendrían por la combustión de una mol de polietileno que tiene una masa molar de 28.000 gramos por mol. Entonces sabemos que tenemos el polietileno, CH3, CH2, CH2, N veces CH3. La combustión es una reacción con oxígeno, por lo tanto, esto es una reacción más oxígeno gaseoso, este es un polímero sólido, en el cual en un proceso de combustión, si se tiene una combustión completa, cuando tenemos combustiones completas, los productos esperados son CO2 y agua. El CO2 gaseoso y agua líquida. Bueno, entonces, resulta que si la masa molar de ese polietileno es 28.000 gramos por mol, pues entonces necesitamos saber cuánto vale N. ¿Cuántas veces está el monómero presente en un polímero que tiene una masa molar de 28.000 gramos por mol? Entonces recuerden que ya habíamos calculado hace un rato algo similar. N en ese polietileno va a ser igual. Recuerden, la masa molar del polietileno dividido la masa molar del etileno, donde la masa molar del polietileno nos dice que es 28.000 gramos por mol, mientras la masa molar del etileno, ya la habíamos calculado, es 28 gramos por mol. Aquí podemos cancelar gramos con gramos, mol con mol, y el resultado es un resultado adimensional, sin unidades, en el cual 28.000 dividido 28 nos da 1.000. O sea que en realidad en ese polietileno N vale 1.000. Entonces vamos a tener, bueno, si N vale 1.000 aproximadamente, y estos grupos CH3 de los extremos, en algunos libros ustedes van a encontrar que el polietileno se aproxima como, hay tantos grupos CH2, CH2, en algunos libros ustedes van a encontrar que esto simplemente lo representan de esta forma. El polietileno lo representan de esta forma. El CH2 repetido N veces. En este caso sería 1.000 veces. Entonces vamos a despreciar esas terminaciones de esos grupos CH3 con del inicio y del final de la molécula, donde vamos a tener que el monómero se repite 1.000 veces. Por lo tanto, si el monómero se repite 1.000 veces y tengo 2 átomos de carbono, multiplicado por 1.000 serían 2.000 átomos de carbono. Entonces, para balancear la reacción, por aquí tendríamos 2.000. 2.000. Entonces, para tener 2.000 átomos de carbono en el CO2, que es la única molécula que tiene carbono en los productos. En el polímero también vemos que por cada monómero hay 4 átomos de hidrógeno. Si hay 1.000 monómeros, entonces tendríamos 4.000 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, en los productos, como cada molécula de agua aporta 2 átomos de hidrógeno, entonces aquí también tendríamos 2.000 en el agua para balancear 2.000 multiplicado por 2, 4.000 átomos de hidrógeno que corresponden a los 4.000 átomos de hidrógeno que hay en los reactivos en el polímero.
Ahora nos falta balancear el oxígeno en los reactivos. Para balancear el oxígeno en los reactivos, vemos que en los productos tenemos 2000 en el CO2 por 2, aquí tendríamos 4000 de oxígeno, más 2000 por un átomo de oxígeno en cada molécula de agua, serían en total átomos de oxígeno en los productos, serían 6000. Para balancear, entonces aquí necesitaríamos multiplicar por 3000 una molécula de oxígeno. Entonces cada molécula de oxígeno, como hay 2 átomos de oxígeno por molécula, multiplicado por 3000, nos daría 6000 átomos de oxígeno. Entonces, de esta forma, con base en la reacción balanceada, podemos ver que la cantidad de moles que se requiere de cada uno de los, o de la cantidad de moles de cada uno de los productos que se obtienen por la combustión de una mol de polietileno son 2000. Por una mol de polietileno se formarían 2000 moles de CO2, se formarían 2000 moles de agua y se requieren 3000 moles de oxígeno gaseoso para una reacción de combustión, asumiendo que es una combustión completa y asumiendo que el polímero está puro. ¿Alguna pregunta sobre este último ejercicio? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas sobre estos ejercicios, estos eran pues unos ejemplos más o menos del tipo de preguntas que ustedes pueden encontrar en la prueba final de la Olimpiada de Química. Y bueno, espero que les vaya muy bien cuando presenten la prueba final. Bueno, que tengan un buen día. Hasta luego.